Hola, mi nombre es José Adrián Martínez González, soy profesor investigador en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En esta ocasión vengo a hablarles de cristales líquidos. Pero antes de comenzar, déjenme enseñarles los sistemas de partículas a diferentes escalas. Y por partículas me puedo referir a las canoas, a los peces, a los troncos depositados en un lago, a arroces, bacterias o moléculas. Pues bien, pensemos primero en el sistema de canoas. Podemos observar que las canoas son partículas muy elongadas, decimos muy anisotrópicas. Algo similar aparece con los peces. También son seres muy elongados, ¿verdad? Las puedo pensar como partículas muy elongadas. Lo mismo ocurre con los troncos. O bien con esos arroces que están depositados en una superficie que vibra y al hacerlo se agrupan en regiones bien localizadas. Algo similar ocurre con las bacterias. A ciertas densidades, las bacterias también se aglomeran en regiones bien localizadas con una orientación localmente bien definida. Y lo mismo con las moléculas. Entonces, estos sistemas comparten características en común. Partículas elongadas y que a cierta densidad empiezan a exhibir localmente una orientación preferencial. Pues bien, los cristales líquidos son estados de agregación. Ustedes recordarán en la primaria o en la secundaria que estudiaron que los estados de la materia son sólido, líquido y gas. Existen muchos otros. Por ejemplo, las estrellas se encuentran en un estado que se conoce como plasma. Pues bien, los cristales líquidos son otros estados de la materia. Estos están formados por sustancias cuyas moléculas son muy anisotrópicas, muy elongadas, como en el caso de las imágenes que acabamos de ver. Pues bien, resulta que estas sustancias que tienen moléculas muy elongadas, cuando empieza a aumentar la temperatura, pasan de una fase cristalina, que está perfectamente ordenada, a una fase intermedia, ¿verdad? Donde las moléculas ya pueden moverse, en este caso en regiones bien delimitadas, con una orientación preferencial. Si la temperatura continúa incrementándose, entonces se pierde el orden posicional, pero sigue manteniendo el orden orientacional, ¿verdad? Y si continúa aún más la temperatura, pues ya la fase es completamente desordenada y se conoce como la fase isótropa o líquida. Pues bien, se llaman cristales líquidos precisamente porque son fases que comparten características tanto de un líquido, en el sentido de que las moléculas pueden fluir, pero también tienen características de un cristal en el sentido que las moléculas exhiben un orden preferencial que puede ser posicional y orientacional. Macroscópicamente lo que observamos es que el color de una fase líquido cristalina depende de la estructura de la fase, depende de cómo es esa morfología molecular. Y esta puede cambiarse, esta estructura, y por lo tanto el color, puede cambiarse mediante estímulos externos que pueden ser aplicando campos eléctricos, variando la temperatura o cambiando el tipo de confinamiento. Una de las aplicaciones más conocidas, o las más conocidas de todas, tiene que ver con la tecnología de pantallas LCD, por sus siglas en inglés, Liquid Crystal Display. La pantalla de sus teléfonos celulares, de sus calculadoras y muy probablemente de las pantallas de su televisión se basan en una tecnología que hace uso de estos cristales líquidos. Hace unos años, en el 2005, un grupo de científicos se dio cuenta que al poner gotas de cristal líquido, el cristal líquido se ve como un aceite, al poner gotitas de cristal líquido en agua pura, notaron que la estructura que adopta el cristal líquido es una estructura bipolar. A la izquierda de la imagen, en la imagen de la izquierda vemos en la parte superior la estructura bipolar. Y representando ahí esas líneas la dirección molecular preferencial. Debajo de la configuración bipolar tenemos la radial, ¿sí? Junto con simulaciones de cómo se vería una imagen en un polarizador cruzado. Por otro lado, ahí tenemos los experimentos a la derecha. Y lo que vieron en ese estudio del que les platico fue que al depositar gotas de cristal líquido en agua pura, la estructura era bipolar,
pero en comenzar a dopar el agua con contaminantes externos, en este caso con surfactantes, los surfactantes son moléculas que se van hacia la interfase del cristal líquido con el agua y cambian la energía de superficial, la tensión superficial existente ahí. Y al hacerlo, el cristal líquido cambia su estructura, cambia su morfología y por lo tanto su respuesta óptica. Como ya había mencionado, la respuesta óptica de un cristal líquido está asociada a su estructura molecular. Pues estos científicos se dieron cuenta que al añadir concentraciones extremadamente pequeñas de surfactantes, hablo de concentraciones de milimoles, pues eran suficientes para producir cambios estructurales y una respuesta óptica distinta que puede apreciarse simplemente observando en un microscopio. Entonces, esto mostraba por vez primera la capacidad sensitiva de los cristales líquidos para poder usarlos en una tecnología de biosensores. Volvamos a las canoas, ¿verdad? Las canoas son partículas elongadas. Localmente podemos definir una orientación preferencial. Sin embargo, podemos ver que hay regiones donde no es posible definir una orientación preferencial y que tienen de hecho una densidad menor. Si nosotros aventáramos una pelotita, esas pelotitas preferirían localizarse en las regiones donde no es posible definir este orden preferencial. Estas regiones constituyen lo que se conoce como defectos. Por muchos años los defectos fueron un dolor de cabeza, porque los defectos producían una respuesta óptica no homogénea, ¿verdad? Y entonces muchas veces para la tecnología de pantallas, para producir imágenes nítidas, pues es necesario evitar este tipo de defectos. A nivel molecular, además, los defectos son regiones de un alto costo energético. Pues bien, estudios sugieren que a nivel molecular, los defectos, que son regiones de alta energía y baja densidad, pueden servir para atrapar nanopartículas o partículas coloidales. Y entonces el cristal líquido es un medio fluido, ¿verdad? Y entonces controlar el posicionamiento de defectos líquido-cristalinos permitiría obtener una tecnología para producir ordenamiento de estructuras de partículas coloidales en un medio fluido. En este caso ahora pasemos a otro tema. Veamos, en la imagen de la izquierda tenemos el famoso camaleón y a la derecha tenemos un escarabajo. El camaleón es un animalito muy famoso por su capacidad de cambiar de color dependiendo su estado de ánimo, ¿verdad? Si está muy alterado, muy excitado, pues puede cambiar el color de su piel. Y eso le permite tener un camuflaje natural. Por otro lado, los escarabajos son animalitos cuyo color no se debe a pigmentación, sino se debe a la presencia de cristal líquido en sus células, en la celulosa. La naturaleza nos inspira y en este caso, pues investigadores se dieron cuenta que es posible polimerizar cristales, ciertos tipos de cristales líquidos, ¿verdad? Y al polimerizarlos podemos tener algo así como si los plastificáramos, podemos estirarlos, podemos aplicarles estrés y al aplicarles estrés cambiar la estructura interna y por lo tanto la respuesta óptica. Basados en eso, nosotros en un estudio confinamos cristales líquidos y los polimerizamos. Eso nos permitió, por un lado, tener la capacidad de manipular mediante estrés la morfología de estos sistemas y también producir un, un ordenamiento uniforme, ¿verdad? Y una respuesta óptica mucho, muy homogénea, muy uniforme, ¿verdad? Aquí en esta película vemos el cambio en la respuesta óptica mediante estrés. Entonces, este tipo de sistema nos permite abrir un nuevo campo de investigación hacia una tecnología de materiales que respondan ante pequeñas perturbaciones debido a cambios en la tensión, cambios de temperatura o presencia de contaminantes, ¿verdad? Entonces, el campo de aplicación es enorme y entonces la próxima vez que ustedes escuchen sobre cristales líquidos, sabrán que se trata de un estado de la materia con propiedades ópticas fascinantes.
Muchas gracias.